Vale, vamos a meternos de lleno en este tema, porque la historia que nos ocupa hoy es una auténtica pasada. Imagina la escena. Es el año 1940. El cielo sobre el Océano Pacífico está cubierto de nubes oscuras, pero de repente el silencio se rompe. Un avión solitario rasga la bruma. Lleva ese inconfundible disco rojo del sol naciente pintado en las alas. Hoy vamos a destripar a fondo los detalles del Mitsubishi A6M, mundialmente conocido como el Cero. Y ojo, porque en este análisis veremos que para el imperio japonés de la época esto no era solo un caza más, era literalmente la reencarnación de los antiguos samuráis, pero esta vez forjado a un metal frío e implacable. Pensar en el impacto de esta máquina pone los pelos de punta. Ese zumbido elegante anunciaba la llegada de la máquina de guerra más ágil que la humanidad había parido hasta la fecha. Surcaban los cielos a miles de metros de altura como guerreros letales. Pero lo que vamos a descubrir en este recorrido es cómo esa misma genialidad técnica, esa elegancia extrema, acabó desencadenando una de las historias más trágicas de soberbia ingeniería militar. Es básicamente el relato de cómo la física chocó de frente contra una filosofía de combate muy particular. Sección 1. El nacimiento del mito. Vamos a ver cómo surgió este diseño imposible. A ver, para entender este mito tenemos que viajar a finales de los años 30. La Marina Imperial japonesa pidió lo imposible. Querían un caza que superara a todos en velocidad, altitud y alcance y que además pudiera despegar desde las minúsculas pistas de sus portaaviones. Todo el mundo pensaba que no se podía hacer. Pero Hiro Rikoshi, el diseñador jefe de Mitsubishi, miró sus planos, cogió su regla de cálculo y tomó una decisión totalmente radical. Se dio cuenta de que conseguir esa agilidad extrema solo tenía un camino: eliminar absolutamente todo el peso. Y cuando digo todo, es todo. Cero blindaje para proteger al piloto y cero tanques de combustible que se sellaran solos en caso de impacto. El peso era el enemigo a batir. Claro, hacer esto realidad era una locura desde el punto de vista de la ingeniería. Tuvieron que recurrir a un material secreto, una aleación ultraligera que llamaron extra super duraluminio. Para que nos hagamos una idea de lo extremo que era, crearon, en esencia, un avión de cristal. Si empujabas el fuselaje con el dedo en algunas zonas, el metal se hundía. Fue un intercambio filosófico brutal. Su única defensa real era su tremenda maniobrabilidad y sus letales cañones de 20 milímetros. La mentalidad era sencilla. ¿Para qué añadirle blindaje pesado si en teoría ningún enemigo va a ser capaz de alcanzarte en el aire? Sección 2. El terror del Pacífico. El caos desatado en los cielos. Y vaya si funcionó. Cuando estalló la guerra, el Cero entró en escena y dominó con una agilidad que parecía burlarse de la gravedad. Arrasó en China, en Pearl Harbor, en Filipinas. Los cazas aliados, que eran mucho más pesados, intentaban maniobrar, pero el caza japonés tejía una red mortal a su alrededor con una facilidad pasmosa. El pánico que generaba era tan real, tan paralizante, que los mandos estadounidenses tuvieron que dar esta orden desesperada a sus hombres: nunca entres en un duelo de giros con un Cero. Si lo ves y estás solo, huye. Tal cual, intentar seguirle el riblo, pelear en sus propios términos, era una sentencia de muerte asegurada. Pero, llegados a este punto de dominio absoluto, hay que pararse a pensar. ¿Cómo cae un mito invencible? ¿Cómo demonios consigues derribar a un fantasma que parece intocable? Bueno, pues para encontrar esa respuesta tenemos que olvidarnos de los combates aéreos y dirigir nuestra mirada hacia el silencio más absoluto de un pantano helado y desolado. Sección 3. El incidente de Akutan. La primera grieta en el mito. Fijaos en esto porque es de película. Junio de 1942, Islas Aleutianas. Un joven piloto llamado Tadayoshi Koga hace un aterrizaje de emergencia en un barrizal helado en la isla de Akutan. El avión vuelca trágicamente y el piloto muere, pero la máquina, esa joya de la ingeniería, se queda ahí clavada, prácticamente intacta. Semanas después, una patrulla estadounidense se topa con la escena en medio de la niebla. No se lo podían creer. Acababan de encontrar el santo grial militar. Lo empaquetaron en secreto absoluto, lo enviaron a San Diego, lo arreglaron y lo pusieron a volar para arrancarle todas sus vergüenzas al fantasma. Y al ponerlo al límite en esos cielos de prueba, madre mía si le encontraron defectos. Descubrieron que el avión de cristal tenía puntos ciegos letales. Primero, a altas velocidades los mandos del Cero se volvían rígidos como una piedra. Era literalmente imposible que girara de forma brusca hacia la derecha. Y segundo, si hacías una caída en picado repentina, la fuerza G negativa ahogaba el carburador y el motor de repente se quedaba sin gasolina. El fantasma intocable sangraba. Habían dado justo en su talón de Aquiles y los ingenieros estadounidenses ya sabían exactamente por dónde atacar. Sección 4. La respuesta de fuerza bruta. Llega el monstruo del aire.
Con todos estos secretos encima de la mesa, la respuesta en Estados Unidos fue brillante. No iban a intentar copiar la elegancia japonesa, ni hablar. Apostaron todo a la fuerza industrial pura y dura. Desplegaron el Grumman F6F Hellcat. Era un auténtico monstruo, pesado, forrado de blindaje y con un motor que era pura potencia. Cambiaron la doctrina de la noche a la mañana. Los pilotos dejaron de intentar girar y bailar con el cero. Ahora la jugada era caer en picado desde las alturas a toda pastilla, soltar una lluvia de balas del calibre 50 que destrozaban aquel frágil fuselaje de cristal y volver a subir tirando de la fuerza bruta del motor antes de que el japonés pudiera reaccionar. Todo este cambio tecnológico y de táctica desembocó en algo totalmente devastador durante la batalla del Mar de Filipinas. Fue una masacre tan evidente que la historia militar estadounidense la bautizó cruelmente como el tiro al blanco de las Marianas. El Cero había dejado de ser el cazador implacable, ahora era una presa facilísima. Como no llevaba blindaje, una sola bala bien colocada del Hellcat convertía al caza japonés en una bola de fuego inmediata. La lección fue durísima. En una guerra de desgaste a largo plazo, el músculo industrial siempre va a terminar aplastando a la perfección técnica más frágil. Sección 5. El fin de los samuráis. Unos cielos perdidos. Llegamos a 1944 y el ambiente es profundamente desolador. El cielo ya no es de Japón. Sus mejores pilotos están muertos y a los mandos hay chavales adolescentes apenas entrenados volando aviones que ya se han quedado totalmente obsoletos. Y aquí, impulsados por la desesperación de un imperio que se hunde, los altos mandos ordenan algo escalofriante. Agarran al Cero, le arrancan la radio y todo el peso posible, le cuelgan una enorme bomba de 250 kilos bajo el fuselaje y lo convierten en un proyectil tripulado. La que nació como la mayor obra de arte de la ingeniería aeronáutica terminó transformada en un vil ataúd volador para las misiones kamikaze. Es de verdad una transformación tristísima. Si echamos un ojo a esta línea temporal, es el mismísimo arco trágico de Ícaro, pero quemado en solo 4 años. Desde su espectacular debut en 1940 y su dominio absoluto en Pearl Harbor, pasando por aquel tropezón en el lodo de Alaska en el 42 que destapó sus secretos, hasta acabar machacados en las Marianas y convertidos en armas suicidas en 1944, un ascenso meteórico y una caída en picado brutal. Todo, absolutamente todo, determinado por las decisiones radicales que se tomaron años atrás sobre una simple mesa de madera. Hoy la historia es muy distinta. Lejos del ruido de los cañones, los esqueletos de aluminio de aquellos majestuosos cazas descansan en un silencio abrumador en el fondo del Océano Pacífico. Esos motores que antes rugían aterrorizando los cielos, ahora son el hogar de corales y bancos de peces. El mar, la sal y el tiempo se los están tragando lentamente. Es una imagen preciosa, sí, pero que te deja con un nudo en el estómago. Es el punto final a la historia de estos letales aviones de cristal. El Cero nació del sueño de un ingeniero brillante, pero al chocar con la cruda realidad de la guerra, acabó siendo la peor pesadilla de su propio imperio. Y ahora, viendo estos restos oxidados, nos queda flotando una pregunta para terminar de asimilar este análisis. Por mucha innovación que tengas, ¿puede alguna vez la tecnología más perfecta o el valor humano más puro detener la implacable marcha del tiempo y la capacidad industrial? Es una reflexión inmensa que la historia del Cero nos deja para pensar. Nos vemos en